Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Por ser parte de los colaboradores más picudos de la radio y la televisión en México. Y bueno, este artículo de Wall Street Journal sobre el aumento de homicidios y crimen organizado en México es un tema importante. El día de hoy van 180,340 homicidios en México. Rebasó por muchísimo el régimen de Andrés Manuel López Obrador las muertes en México. Entonces, ¿qué dice este artículo de Wall Street Journal? Y algo que me parece muy importante. En México tenemos una visión desde el periodismo, desde la crítica, desde la ciudadanía, en fin, sobre lo que hizo New York Times, lo que fue publicar el teléfono de esta encargada de las oficinas y corresponsal de The New York Times, y ahora Wall Street Journal. ¿Cuál es tu visión desde allá, viviendo en Miami? ¿Qué está pasando? ¿Está importando esto en Estados Unidos? A ver, cuéntanos. Hola, Fernanda, gusto en saludarte. Fernanda, importa muchísimo, y yo creo que esto es lamentablemente importantísimo para México también. Creo que el artículo de hoy de Wall Street Journal, Fernanda, es demoledor. Demoledor no solo por lo que dice, que muchas de las cosas que dice, muchos la comparten o muchos la experimentan en carne propia en México, sino porque no nos olvidemos que Wall Street Journal es el periódico que leen los inversionistas. Uy. Es el periódico que leen los gerentes, los presidentes de las empresas que deciden dónde invertir su dinero. Y que hoy en día están decidiendo dónde reubicar sus fábricas que quieren sacar de China por este famoso tema del nearshoring, de la creciente incertidumbre sobre las tensiones entre Estados Unidos y China. Y como hemos dicho muchas veces, Fernanda, México es, de todos los países del mundo, el que más podría, y enfatizo el condicional, el que más podría beneficiarse de esta nueva tendencia hacia la salida de fábricas de China. De manera que ponte en la cabeza de un presidente de una empresa en Estados Unidos que lee Wall Street Journal y déjame leerte algunos párrafos de lo que dice el artículo. El título del artículo de hoy, repito, de Wall Street Journal es "La política de abrazos y no balazos de México propaga el dolor, los asesinatos y la extorsión". El primer párrafo del artículo dice: "Las bandas criminales detrás de la epidemia de drogas en Estados Unidos están creciendo aceleradamente, logrando un mayor control sobre más territorio en México, donde son en gran medida libres de asesinar a sus rivales, neutralizar a la policía, confiscar propiedades y obligar a las ciudades a darles contratos". Segundo párrafo. Las pandillas afiliadas, repito, del artículo del Wall Street Journal de hoy, las pandillas afiliadas a los cárteles de la droga más grandes de México han aumentado en número e influencia desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en el 2018. El presidente, bajo su postura de abrazos no balazos, bajo su administración, los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México, creada durante el gobierno de López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, bajaron de 21.700 en 2018, 21.700 arrestos en 2018, a solo 2.800 arrestos el año pasado, según la Agencia Nacional de Estadísticas, citada nuevamente por el Wall Street Journal. Tercero, cuarto párrafo, Fernanda, de este artículo del Wall Street Journal.
Bajo la amenaza de coerción, los alcaldes de las ciudades están nombrando pandilleros para las oficinas de sus tesorerías locales. Sean a 2 alcaldes anónimos en el estado de Guerrero. Sigue el Wall Street Journal. Los asesinatos de funcionarios gubernamentales, candidatos y miembros de partidos políticos aumentaron de 94 asesinatos en 2018 a 355 en el 2023, según el Centro de Investigación México evalúa. Y así sigue, Fernanda, el artículo con un dato tras otro. Después dice, abro comillas, la extorsión ha aumentado en México desde 2018, según datos de la Agencia de Estadística de México. Los productores de aguacate y limón del estado de Michoacán han bloqueado carreteras en los últimos meses para protestar contra la extorsión y el robo de sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Después cita a un consultor en seguridad, Samuel Logan, una consultora en Estados Unidos, diciendo, abro comillas, muchos funcionarios locales del partido Morena de López Obrador, que gobierna 23 de los 32 estados de México, han interpretado la política de abrazos y no balazos como un permiso para acomodar las pandillas, como una forma de sofocar los delitos violentos y reducir las amenazas de muerte. Y a continuación, Fernanda, siguen los datos, dice que en México más de 200 bandas criminales están involucradas en guerras territoriales, hoy 200 bandas criminales, en comparación con 76 bandas criminales en el 2010, según cita el Wall Street Journal al International Crisis Group. Finalmente, de los muchos más datos que dan, Fernanda, te cito uno más, dice el Wall Street Journal, los grupos de crimen organizado operaron en el 29% de los municipios de México en el 2020, comparado con el 16% en el 2017, el año antes de que López Obrador asumiera el cargo. O sea, se han duplicado prácticamente. Fernanda, esto es lo que leyeron esta mañana los ejecutivos de las multinacionales, los presidentes de las multinacionales, que son los que tienen que decidir si trasladar sus empresas a México. Mi reflexión, Fernanda, México no va a dejar de crecer, porque muchas de estas multinacionales se van a ir de China de todos modos porque no quieren tener todos sus huevos en la misma canasta, no quieren tener el 99% de sus suministros dependiendo de China, y ante el temor constante de que un quiebre en las relaciones entre Estados Unidos y China, o una invasión de China a Taiwán, o cualquier evento político, les interrumpan sus cadenas de suministro. De manera que esto no va a provocar un colapso financiero de México. Pero por el otro lado, es un artículo demoledor que va a influenciar a muchas multinacionales a reconsiderar sus inversiones en México, y que va a hacer que México, que podría ser considerado como el mayor beneficiario del mundo de esta nueva tendencia de relocalización de fábricas de China, se esté perdiendo la oportunidad del siglo. Porque la seguridad es lo primero que miran las empresas antes de establecerse en un país. Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, en la reunión que tuvieron hoy con la prensa, uno de ellos le preguntó que qué opinaba sobre lo sucedido con respecto a la publicación de la información privada de esta reportera en el caso de un número telefónico privado. La respuesta a mí me pareció demoledora, ¿eh? Dice ella, Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, es muy importante que los periodistas puedan informar libremente sin temor a ser acosados o atacados, y refuta las acciones del mandatario mexicano. Pero entonces ahora, Andrés, ya no solo es The New York Times,
ahora es The Wall Street Journal. Lo grave es este periódico que leen los inversionistas. En menos de un minuto, ¿tú cómo ves la situación estando allá en Estados Unidos, en Miami, en relación a lo sucedido con López Obrador, publicando esta información privada? Yo lo veo como un enorme retroceso en la posibilidad de México de convertirse en la fábrica del mundo y en un exportador aún mayor de lo que es a Estados Unidos. Esto no va a provocar un quiebre diplomático ni político entre Estados Unidos y México, Fernanda, porque Estados Unidos, especialmente en un año electoral, no puede permitirse enemistarse con López Obrador y permitir que el presidente de México abra la frontera, entren muchos más inmigrantes indocumentados y el gobierno de Biden pierde las elecciones. De manera que yo no creo que esto provoque un quiebre entre ambos gobiernos. Lo que sí provoca esta realidad, no este artículo, es la realidad de lo que está pasando en México, el auge de la violencia, de la extorsión, de los homicidios, es una enorme oportunidad perdida para la economía mexicana y para que México pueda salir rapidísimamente de la pobreza. Gracias, Andrés. Te mando un abrazo con mucho cariño. Hasta el próximo lunes. Muy buen día.